Jacqueline. Vanessa. No, licenciado, me confundí. Lo siento. Buen día. Pero ya que dio señales de vida, apóyeme con la lectura del primer tema que vamos a ver el día de hoy. Como yo les digo, se llama, el texto número 3 se llama Procesos de Conocimiento en Materia de Familia. También es de mi autoría y creación. Pero el primer tema que vamos a ver el día de hoy se llama Jurisdicción de los Juzgados de Familia. Ya entendemos o ya sabemos, ya aprendimos qué es jurisdicción. Es la facultad de administrar justicia que tiene con exclusividad el organismo judicial. Pero hoy vamos a delimitar aún más ese tema de jurisdicción, hablando específicamente de la jurisdicción en materia de familia. Así que por favor, compañera, léame el primer párrafo y el siguiente, en donde tenemos el listado de procesos que se diligencian en materia de familia. Jacqueline, Vanessa, le escuchamos. Ok, dice, jurisdicción de los juzgados de familia, dice. Artículo 1, Ley de Tribunales de Familia, dice. Los juzgados de primera instancia de familia y las salas de apelaciones de familia tendrán jurisdicción privativa y especial para conocer todos los asuntos relativos a la familia. Los juzgados de la primera instancia de familia conocerán los siguientes asuntos. Cualquiera que sea la cuantía, artículo 2, LTF, no sé cuál es ese. Ley de Tribunales de Familia, por eso. Ley de Tribunales de Familia, sí, lo siento. Pausa. Hagamos una pausa, Jacqueline, ya que tengo ahí el uso de la palabra. Bueno, les comenté que dentro de las leyes procesales que vamos a estar utilizando en las siguientes semanas se encuentra el Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley de Tribunales de Familia. Incluso hubo un compañero que me escribió por WhatsApp y me dijo que qué leyes íbamos a utilizar. Pues ustedes saben que gustosamente ahí le contesté. Y entonces el primer artículo de esta Ley de Tribunales de Familia nos establece que los juzgados de primera instancia de familia van a conocer en primera instancia, valga la redundancia, y las salas de apelaciones de familia conocerán en segunda instancia o en apelación. Pero aquí viene la parte principal que yo quiero que nos quede claro el día de hoy. Quienes tendrán jurisdicción privativa y especial para conocer asuntos relativos a la familia. La palabra privativo y especial significa que están especializados para conocer única y exclusivamente de asuntos relativos a familia o a cuestiones familiares. Por eso se refiere a jurisdicción privativa, es decir, que no conocerá de todas las materias, y especial, que tiende a una correspondiente actualización y especialización. Bueno, ese es el primer párrafo. Ahora Jacqueline nos va a hacer favor de leer los asuntos o juicios en materia de familia que conocen los juzgados de primera instancia, de acuerdo al artículo 2 de la Ley de Tribunales de Familia y a la circular número 42 de la Corte Suprema de Justicia, que es una norma reglamentaria o dentro de la pirámide o jerarquía normativa, luego de las disposiciones constitucionales o leyes constitucionales, tenemos las leyes ordinarias como la Ley de Tribunales de Familia, y en un siguiente escalón tenemos los reglamentos. En este caso estamos hablando de una circular o acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. Ahora sí, compañera, ¿cuáles son estos asuntos que se conocerán en materia de familia? 1 dice alimentos, 2 paternidad y filiación, 3 unión de hecho, 4 patria potestad, 5 tutela, 6 adopción, 7 protección o seguridad de las personas, 8 reconocimiento de preñez o parto, 9 divorcio y separación, 10 nulidad y anulabilidad del matrimonio, 11 cese de la unión de hecho, 12 patrimonio familiar, 13 controversias relativas al régimen económico del matrimonio, 14 recepción de pruebas anticipadas para preparar un juicio de índole familiar, 15 declaratoria de jactancia que tenga relación con un asunto familiar, 16 ejecuciones en vía de apremio o en juicio ejecutivo según el título cuando sea un asunto familiar, 17 asuntos voluntarios de índole familiar, disposiciones de administración de bienes de menores. Muchas gracias, compañero.
A usted. Entonces, si se dan cuenta, aquí vamos a llevar a la práctica todas esas instituciones jurídicas que aprendimos en la primera parte de nuestro curso. Se recuerdan que la primera parte de nuestro curso se denominó Derecho Sustantivo de Familia. Ahí conocimos todas estas instituciones jurídicas desde el punto de vista sustantivo o que regula el Código Civil. Pues en la práctica, cuando existen controversias o existe algún conflicto que ocasione que los progenitores o las partes no se puedan poner de acuerdo, nos vamos a ir entonces a la jurisdicción de los juzgados de familia. Y ahí tenemos un listado de procesos que se van a conocer en los juzgados de primera instancia de familia. Ahora bien, lo siguiente va a ser determinar cuáles de estos juicios se conocen o tramitan en la vía del juicio ordinario y cuáles en la vía del juicio oral. Aunque de una vez nos establece que, por ejemplo, las ejecuciones en la vía de apremio o el título ejecutivo, cuando se trate de un asunto familiar, esto pues lógicamente no son procesos de conocimiento, son procesos de ejecución. Eso lo vamos a ver después. Y también ya vimos o aprendimos que existen ciertos juicios que se conocen o se llevan a cabo en jurisdicción voluntaria o la vía no contenciosa. Como por ejemplo, la administración de bienes de menores. ¿Por qué razón? Porque si se quiere tener la disposición o el gravamen de los mismos, hay que seguir diligencias voluntarias. Igual el divorcio por mutuo acuerdo es jurisdicción voluntaria y así sucesivamente. Hacemos una aclaración. En las cuestiones sometidas a la jurisdicción de los tribunales de familia, regirán los siguientes procedimientos. ¿Cuál es el fundamento legal? Artículo 8 y 9 de la Ley de Tribunales de Familia y siempre la circular número 42 o reglamento de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, aquí es donde yo les quiero dejar la aclaración de qué juicios o qué disposiciones se llevan o se tramitan en la vía del juicio oral y cuáles en juicio ordinario. Los de juicio oral son en menor cantidad, son pocos. Todo lo relativo al tema de alimentos. Y como ustedes ya lo saben, ya lo aprendieron, los alimentos son modificables constantemente. Entonces, todo lo que tenga que ver con la fijación o solicitud para fijar pensión alimenticia, o bien la modificación de pensión alimenticia por aumento o por disminución, así como su cancelación cuando procede, se tramitará en juicio oral. El tema de la guarda y custodia también se diligencia en juicio oral. Y finalmente la patria potestad. Recuerden que la patria potestad se puede suspender, cancelar o incluso regresar, ¿verdad? Restituir la patria potestad cuando es suspendida. Bueno, y por el contrario, en juicio ordinario tenemos los siguientes casos o asuntos que se tramitan. Veamos pues cómo lo que nos hizo favor de leer la compañera Jacqueline al inicio, donde está el listado de todos los procesos en materia de familia, ahora ya los vamos dividiendo. Los vamos a dividir en 3 grupos, según sea el juicio o la vía en la cual se tramite. En primer lugar, ya vimos los 3 que se tramitan en juicio oral. ¿Cuáles son? Alimentos, patria potestad y guarda y custodia. Y ahora vamos a ver los que se tramitan en juicio ordinario y en jurisdicción voluntaria judicial, ¿verdad? Lógicamente, porque por eso estamos acudiendo a un juzgado de primera instancia de familia, porque la jurisdicción voluntaria debe ser judicial. De lo contrario, la podríamos tramitar en jurisdicción voluntaria notarial, pero por ejemplo, el divorcio o separación no puede tramitarse ante notario, la constitución de patrimonio familiar cuando es judicial tampoco, la tutela menos, ¿verdad? Porque recuérdense que se necesita discernimiento de juez. Bueno, por ponerles algunos ejemplos. Le pido favor a Jacqueline Isabel Alfaro, que me haga favor de leer el numeral 2 y el numeral 3. ¿Qué juicios se tramitan en la vía ordinaria y cuáles en jurisdicción voluntaria judicial? Por favor, compañero. Ok, buenos días, Nick. Número 2, juicio ordinario. 1, paternidad y filiación. B, separación y divorcio. C, nulidad del matrimonio. D, las relativas al régimen económico del matrimonio. E, declaración y cese de la unión de hecho. F, oposición a la constitución patrimonio familiar.
Número 3, jurisdicción voluntaria judicial. A, divorcio o separación por mutuo acuerdo, artículo 163 Código Civil y 429 del Código Procesal Civil y Mercantil. B, disposiciones de administración de bienes de menores o incapaces, artículo 274 del Código Civil. Rendición de cuentas en la administración de bienes de menores o incapaces. Tutela judicial, artículo 300, 319 del Código Civil y 418 del Código Procesal Civil y Mercantil. Reconocimiento de preñez y parto, artículo 210 Código de Civil. Constitución de patrimonio familiar, artículo 354 del Código Civil. Muchas gracias, compañera. Entonces, analicemos primero los del juicio ordinario. Paternidad y filiación, separación y divorcio, pero sobre todo por causal determinada, ¿verdad? No por mutuo acuerdo. La nulidad y anulabilidad del matrimonio, todas las cuestiones o diferencias que puedan surgir en relación al régimen económico del matrimonio también, la declaración y cese de la unión de hecho y la oposición a la constitución de patrimonio familiar. Veamos pues, no sé si a ustedes les llama atención, que el patrimonio familiar se constituye en jurisdicción voluntaria, pero si existiera oposición, es decir, si no hay acuerdo, esta ya se tramita en juicio ordinario. A lo que quiero llegar es que el juicio ordinario, su diligenciamiento, sus plazos son más tardados y existe un periodo propio de prueba en donde el juez va a determinar a quién de las dos partes le asiste el derecho. Por el contrario, en jurisdicción voluntaria, aquí no hay conflicto, no hay controversia, lo que reina o impera es el principio de consentimiento unánime, en donde las personas pues voluntariamente quieren que se les declare judicialmente una de estas solicitudes y por lo tanto vamos a estudiar y aprender que los plazos son más cortos, los trámites son más sencillos y se simplifica la declaración del juez. Bueno, y si se dan cuenta también en el numeral tercero, hablando propiamente de jurisdicción voluntaria judicial, tenemos el fundamento legal de cada una de estas diligencias, en donde si traemos a colación lo aprendido en el Código Civil, pues vemos cómo llevamos a la práctica las instituciones jurídicas que hemos aprendido. Bueno, entonces ya separamos o dividimos todos los asuntos de familia que regula la ley de tribunales de familia y en qué vía los va a tramitar y cuál es el fundamento legal de esto, que no se les olvide, sobre todo para quienes se acaban de conectar, en la página anterior lo tenemos, es el artículo 8 y 9 de la ley de tribunales de familia. Pues bien, así de sencillo y rápidamente terminamos con el primer tema preparado para el día de hoy, que es solamente una introducción de lo que vamos a desarrollar en las siguientes clases y ahora sí esa fue solo una entrada, una sopita de cortesía. Ahora sí vamos a entrar al plato fuerte, que le vamos a dedicar varias semanas a estudiar el juicio ordinario, porque este es el juicio prototipo o el juicio que ustedes tienen que aprender y manejar de pies a cabeza. Porque si ustedes comprenden cada una de esas etapas procesales, los demás juicios se les van a hacer mucho más fáciles. Ya lo único que va a cambiar van a ser los plazos. Entonces, prestémosle atención a juicio ordinario. Si se van a dar cuenta, aquí voy a explicar con detenimiento cada medio de prueba, cada etapa procesal, con la finalidad de que nos quede claro. Porque, por ejemplo, las excepciones previas para el juicio ordinario van a ser las mismas que para el juicio oral. Lo que va a cambiar es cómo se interpone. A eso es lo que yo quiero llegar y que ustedes comprendan en las siguientes semanas. Bueno, le pido favor a la compañera Rubí Chicas que nos haga favor de leer la definición de juicio ordinario. ¿Dónde encontramos el juicio ordinario? A partir del artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil en adelante. Ok. Juicio ordinario, artículo 96. Es un proceso de conocimiento tipo común con el cual se declara un derecho. Se constituye una situación nueva o distinta,
o se condene el cumplimiento de una obligación. Se transmitirán en esta vía todos aquellos asuntos que no tengan señalada en la ley una tramitación especial. ¿Continúo? Gracias. Sí, si nos hace favor de leer algunos ejemplos de juicios ordinarios en materia de familia, que es lo que nos interesa, y después vamos a hacer una aclaración. Ok. Ejemplos, juicios ordinarios en materia de familia. Número 1, nulidad o insubsistencia del matrimonio, artículo 144 del Código Civil. Número 2, anulidad del matrimonio, artículo 145 del Código Civil. Número 3, divorcio o separación por causa determinada, artículo 154 del Código Civil. Número 4, declaración y cese de unión de hecho, artículos 178 y 183 Código Civil. Número 5, paternidad y afiliación, artículos 221 Código Civil. Número 6, impugnación de la paternidad, artículo 204 Código Civil. Número 7, separación o remoción de los cargos de tutor o protutor, artículo 315 y 316 Código Civil. Número 8, oposición a la Constitución patrimonio familiar, artículo 445 Código Procesal Civil y Mercantil. Y número 9, oposición al reconocimiento de preñez o parto, artículo 214 Código Civil. ¿Continúo? Muchas gracias, Rubí. Okay. Si quieres, solo terminemos ahí ejemplos de juicios ordinarios que no son de materia de familia, pero los traigo a colación para que ustedes sepan que también en otras materias existen juicios ordinarios. Por ejemplo, en materia mercantil tenemos dos. ¿Cuáles son? Número 1, impugnación o nulidad de los acuerdos a las asambleas, artículo 157. No sé El cuál. Código de Comercio. Número 2, acción de competencia desleal, artículo 364 Código de Comercio. Muchas gracias, compañera. Okay. Esta pregunta la hacen mucho en privado. Dígame ejemplos de juicios ordinarios en materia mercantil. Y usted les dice estos dos. Y luego el examinador los va a querer confundir y le van a decir, y solo esos hay, compañeros. Dígame más, revise su Código de Comercio. Y ahí lo tienen a uno como 10 minutos y uno todo nervioso, está sudando, vaya a buscar ahí otro ejemplo. Y la respuesta es muy simple y es, no, licenciado, ya no existe ningún otro juicio. ¿Por qué? Porque el artículo 1039 del Código de Comercio nos establece que el juicio común en materia mercantil es el juicio sumario. En materia de juicio ordinario, solo estos dos casos tenemos. Excelente, dice el catedrático. ¿Con quién recibió clases? Con el licenciado Merlos, dice usted. Ah, entonces ya ganó, compañero. No es necesario seguir examinándose. Son bromas, es para que empecemos contentos esta mañana. Antes de hacer la aclaración correspondiente, veo que el IMNI nos está pidiendo la palabra, se la damos y después voy a aclarar un poquito más sobre el juicio ordinario. Perdón, licenciado, solo con este último artículo, ¿cuál fue el que mencionó? Perdón, para apuntarlo. Artículo 1039 del Código de Comercio. Gracias, licenciado. Bueno, entonces les decía que es importante aprender el juicio ordinario porque las instituciones jurídicas y las etapas procesales que lo conforman van a ser las mismas para todos los juicios. Y para todas las materias, porque tenemos juicios ordinarios en materia de familia, materia mercantil, y ahorita vamos a ver unos de materia civil. Pero lo importante es aprendernos el artículo 96 en la parte siguiente. Se tramitarán en esta vía todos aquellos asuntos que no tengan señalada en la ley una tramitación especial. Es decir, que si usted no encuentra la materia o no encuentra el asunto dentro del juicio oral, va a ser juicio ordinario. En el artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si no está dentro de ese listado su asunto, será juicio ordinario. Luego nos vamos al juicio sumario. 229, si no estoy mal. Si su asunto no está enlistado en ese artículo, significa que como no tiene tramitación especial, se va a diligenciar en la vía del juicio ordinario.
Y por eso, si nos vamos a la acepción gramatical de la palabra ordinario, ¿qué significa? Ordinario significa común, típico, algo normal. Entonces, si algo no es especial, porque no tiene tramitación especial, significa que va a tener una tramitación normal, común y corriente, ordinaria. Solo con el simple hecho de que ustedes hagan ese ejercicio de interpretación, van a comprender a qué quiero llegar. Entonces, ¿por qué es importante también aprendernos el juicio ordinario? Porque es un proceso de conocimiento prototipo o común que va a ser igual para todos los demás procesos. Y tiene 3 finalidades. Primero, declarar un derecho que antes no existe, como por ejemplo la declaratoria de la unión de hecho judicial. Miren, dentro de materia de familia es el numeral 4. Declaración se hace en unión de hecho, se está declarando un derecho que antes no existía. Por el contrario, dice que también tiene otra finalidad, que es constituir una situación o relación de derecho nueva o distinta. Por ejemplo, la paternidad y filiación. Anteriormente al juicio no existía ese vínculo entre progenitor y niño o hijo. Entonces, con la sentencia firme, ya se crea esa relación nueva. Y finalmente dice el cumplimiento de una obligación. Vamos a ver dentro de los ejemplos de juicio ordinario en materia civil que tenemos el de daños y perjuicios. Los daños materiales de un hecho de tránsito se pagan y cuando no se llega a un acuerdo voluntario o entre las partes que lo ocasionaron, puede demandar en la vía del juicio ordinario. Entonces, al final el juez lo va a condenar a cumplir una obligación consistente en pagar una cantidad de dinero. Bueno, eso es lo que tengo a bien manifestar en cuanto a juicio ordinario. Ya vimos juicios ordinarios en materia de familia, los únicos 2 juicios ordinarios en materia mercantil, y también tenemos ejemplos de juicios ordinarios en materia civil. A mí me gusta compartirles a ustedes pues todos esos conocimientos que he adquirido a lo largo del tiempo porque no sabemos en qué momento les va a servir. Le pido favor a la compañera Patricia Soto que nos dé lectura a ejemplos de juicio ordinario en materia civil. Un gusto. Buenos días. Ejemplos de juicios ordinarios en materia civil. 3. Reivindicación de la propiedad. 4. Nulidad del testamento. 5. Acción revocatoria. 6. Nulidad absoluta del negocio jurídico. 7. Nulidad relativa del negocio jurídico. 8. Daños y perjuicios. 9. Nulidad del instrumento público. Artículo 32 del Código Notarial. 10. Desacuerdo de los otorgantes en la reposición del protocolo. Artículo 94 del Código Notarial. 11. Oposición a la declaratoria de incapacidad. Artículo 410 del Código Procesal Civil y Mercantil. 12. Oposición a la identificación de tercero. Artículo 441, Código Procesal Civil y Mercantil. 13. Oposición al proceso sucesorio intestado. Artículo 480, Código Procesal Civil y Mercantil. 14. Oposición a la titulación supletoria. Artículo 9 de la ley de... ¿Qué sería, Ilka? Titulación supletoria. Titulación supletoria. Gracias. Muy bien, a usted gracias, compañero. En primer lugar, pues una disculpa, porque si se dan cuenta aquí se me corrió la numeración anterior. Entonces no empezamos del 1, sino que empezamos del 3. Pero bueno, ahí la compañera nos explicó. Si se dan cuenta, reivindicación de la propiedad, nulidad del testamento, acción revocatoria, que esto es del negocio jurídico, nulidad absoluta del negocio jurídico, nulidad relativa del negocio jurídico, el ejemplo que yo les ponía del juicio ordinario para el cumplimiento de una obligación que es daños y perjuicios. Estos juicios, si ustedes se dan cuenta, no tienen como que el fundamento legal específico porque todos están en el Código Civil.
O sea que desde la reivindicación de la propiedad a daños y perjuicios, todo tiene que ver con el Código Civil y está en el libro 2, lo relativo a la propiedad, y a partir del numeral, reivindicación de la propiedad, libro 2. Nulidad del testamento, estamos hablando del libro 3, que es de sucesión hereditaria. Y a partir de acción revocatoria a daños y perjuicios, estamos hablando del último libro del Código Civil, que es el libro 5, que se llama de los contratos y de las obligaciones. Ahora bien, les coloqué otros ejemplos de juicios ordinarios en materia civil que no están en el Código Civil, sino que están en otras leyes, como por ejemplo, nulidad del instrumento público y el desacuerdo de las partes para reponer el protocolo. Eso lo encontramos en el Código de Notariado. Y no sé si ustedes también ya se percataron de lo siguiente. Todas las oposiciones, declaratoria de incapacidad, veamos pues, en sí la acción de declaratoria de incapacidad, identificación de tercero, proceso sucesorio intestado y titulación supletoria, todas se llevan a cabo en la vía voluntaria. Cuando veamos los procesos especiales o de jurisdicción voluntaria, vamos a ver a profundidad esto. Pero miren lo que nos llama la atención. Ya les he dicho yo que la jurisdicción voluntaria es cuando no hay litigio, no hay contención, no es contencioso, no hay controversia entre las partes. Pero ¿qué pasa si se inicia o promueve de forma no contenciosa, pero en el transcurso o trámite, en el camino del proceso, ya empiezan a existir controversias? Entonces es necesario que se tramite la oposición. Y esa oposición ya no se lleva a cabo en jurisdicción voluntaria, sino que convierte o transforma ese asunto en un juicio ordinario. Entonces ahí les estoy dando otra clave que les va a servir a ustedes. Toda controversia de una diligencia voluntaria se va a tramitar en juicio ordinario. Otra como primicia, ¿verdad? Otra regla. Y pues incluso miren, aparte del Código Notariado, del Código Procesal Civil y Mercantil, hasta les coloqué otro ejemplo, que es la ley de titulación supletoria. Las diligencias voluntarias de titulación supletoria son voluntarias. Pero cuando existe oposición en alguno de los colindantes, por ejemplo, ya nos remite al juicio ordinario. Bueno, le doy la palabra a Cindy Rocío, que lo está solicitando. Buenos días, licenciado. Una consulta. No sé si me va a salir un poco del tema, pero me llama la atención en el proceso sucesorio intestado, en el juzgado, por ejemplo, juzgado 15 del ramo civil, si se pierde, no sé si sería de que se pierda, pero si el expediente no se encuentra. Hay un libro de juicios donde uno puede ver dónde está, si está ahí en esta sala, o si lo tiene el notificador, como para saber en dónde se encuentra este juicio. Bueno, la pregunta que usted me hace, a ver si la entendí. ¿Qué mecanismos o qué formas tenemos nosotros como abogados litigantes, como procuradores, para indagar o investigar en qué juzgado se encuentra un proceso? Así sería. Pues yo sé que está, digamos, yo sé en qué sala se encuentra, ¿verdad? Y es del ramo civil, pero si ellos dicen de que el expediente no está, hay un libro de juicios que uno puede revisar. Sí, definitivamente. Lo que pasa es que los avances tecnológicos cada vez nos llevan más a que todo esté digitalizado, toda la información esté ingresada al sistema. Peor en el programa del organismo judicial, que es el SGT, es el sistema de procesos como tal del organismo judicial, todo está ingresado de forma digital. Pero cuando falla este sistema, o como dice la compañera, no aparece, en todos los juzgados, y no solamente en los civiles, en todos los juzgados se llevan a cabo libros, unos grandes libros que al abrirlos tienen como 1 metro extendidos, en donde anotan todas las demandas y todos los procesos que ingresan al juzgado. Entonces, es una forma de buscarlo. Entonces usted le solicita el libro al comisario y se pone a buscarlo según las fechas en que usted crea que pudo haber ingresado el proceso, y si no, pues lo va a tener que buscar pues en un rango de tiempo, ¿verdad?, de varios años. Bueno, contestando la pregunta de la compañera,
Vamos a la ley. Les dije que en las sesiones anteriores habíamos terminado de estudiar hasta el artículo 95 del Código Procesal Civil y Mercantil. Hoy, como estamos iniciando a ver el juicio ordinario, empezamos del artículo 96. Pero si ustedes se recordarán, del artículo 97 al 105 son diligencias para preparar el juicio y diligencias de prueba anticipada. Es decir, que estos artículos pues ya fueron analizados anteriormente. ¿Por qué? Porque la conciliación y las pruebas anticipadas de pliego de posiciones o declaración de parte, exhibición de documentos y reconocimiento judicial, así como la declaración de testigos, ya los analizamos. Entonces, el siguiente tema a traer a colación es cómo inicia el juicio ordinario. Licenciado, y aprendimos qué es el juicio ordinario, qué asuntos se diligencian en juicio ordinario, pero mi duda es cómo iniciamos el juicio ordinario, porque aquí no nos interesa aprender ahorita cómo finaliza o qué tipos de sentencias tenemos, sino cómo iniciar. Pues bien, el juicio ordinario, así como todos los demás juicios en materia civil y de familia, inician con una demanda. ¿Qué otro nombre recibe la demanda? Acto introductorio del actor. Entonces, cuando yo me refiera a actos introductorios, ustedes automáticamente ya van a pensar en una demanda, si se trata del actor o demandante, y en la contestación de la demanda o excepciones previas, si se trata del demandado. ¿Serán los mismos actos introductorios en materia civil que en materia penal? No, y por favor no me los vayan a confundir, porque hasta memes hay en las redes sociales de este tema, que dice la demanda penal. No, en materia penal los actos introductorios son prevención policial o el parte policial, que es lo más común, la denuncia y la querella. En cambio, en materia civil y de familia es la demanda. ¿Será lo mismo demanda que denuncia? No, la denuncia la tenemos en el Código Procesal Penal y ya no vamos a hablar de ella en el resto de las clases, mientras que la demanda la vamos a estar mencionando constantemente. Hago esa aclaración para que desde ya sepamos diferenciar. Así que si el licenciado Merlo les hace una pregunta en su examen y coloca como posible respuesta denuncia, ustedes ya saben que esa es una respuesta capciosa, una trampa. Todos van a marcar denuncia. Bueno, colocan denuncia, no solo les saco mal a esa, sino que les quito otra buena, porque les estoy diciendo que no vamos a confundir esos temas. Bueno, dicho esto, entonces nos vamos a posicionar en el artículo 106 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde tenemos demanda. Pero fíjense que es bien curioso el Código Procesal Civil y Mercantil, y a mi forma de ver, yo digo que lo hacen hasta con trampa los legisladores, porque vamos a ver que la demanda no solo está en el artículo 106 y 107, tenemos que hacer una integración de artículos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Todos de ellos están en el Código Procesal Civil y Mercantil, y después incluso hasta vamos a hacer un ejercicio de redacción de la demanda. Bueno, empecemos entonces. ¿Qué son los actos introductorios o cómo vamos a definir el acto introductorio? Le pido favor a la compañera Marcela Johanna que le dé lectura a la definición de actos introductorios, por favor. Son todos los acontecimientos que permiten a las partes interesadas en conseguir una parte para acentuar lo que está únicamente en la voluntad o intención de la persona. Gracias, compañera. Que su micrófono como que tiene algún problema porque no le logramos escuchar bien. Pero gracias por hacer el esfuerzo. Repitiendo lo que dijo Marcela, porque al inicio sí se le escuchó pues más o menos bien, pero se le fue perdiendo a lo largo de la lectura. Vamos a entender por actos introductorios todos aquellos acontecimientos o
documentos productos de la voluntad del hombre que permiten a las partes involucrarse o intervenir en el trámite del proceso. Para plantearlos dependen únicamente de la voluntad o impulso de las personas, lo que yo les decía. Son también llamados actos de iniciación procesal. Entonces veamos pues que los actos introductorios, el otro nombre que reciben son actos de iniciación procesal. ¿Y por qué se llama introductorio o de iniciación? Porque es el primer escrito que usted va a presentar, es el primer acercamiento, el primer apersonamiento al juzgado. Si no fuera el primero, no se llamara introductorio. Entonces, según la parte procesal que los promueve, así va a ser el acto introductorio, o se le va a denominar de esa manera el acto introductorio, según sea el caso. Si nos referimos al demandante o al actor, es decir, la persona que plantea la demanda en contra del demandado, le vamos a llamar demanda, porque es el acto de iniciación o acto introductorio del actor o demandante, llamado demanda. Por el contrario, si se trata del demandado, que es la persona en contra de quien se reclama un derecho y que tiene el derecho de defensa, de defenderse y de explicarle al juez que no es cierto el derecho que se le está reclamando, este es el demandado. Entonces, ¿cómo se le va a denominar al acto introductorio de iniciación del demandado? Por excelencia se llama contestación de la demanda. Pero si va a interponer excepciones previas, pues se le va a denominar memorial de excepciones previas. Pero para efectos de estudio, que se nos quede lo siguiente. Acto introductorio del actor, demanda. Acto introductorio del demandado, contestación de la demanda. Así de sencillo. Yo quisiera explicarles así de sencillo los requisitos de la demanda y poderles decir, miren compañeros, todos los requisitos de la demanda están en el artículo 61, pero eso no sería cierto. Ni tampoco les puedo decir yo, están en el 106, que así lo denomina el título del capítulo, tampoco. A lo que quiero llegar... Perdone, a lo que quiero llegar es que los requisitos para el escrito de demanda lo encontramos o los tenemos en varios artículos del Código Procesal Civil y Mercantil. Por eso es lo que yo les decía, que debe haber una integración. En primer lugar, ¿qué es una demanda? ¿Cómo vamos a definirlo? Por favor, Abigail Mendoza, si fuera tan amable de darle lectura. A demanda, ¿correcto? Así es. Es un acto procesal introductorio mediante el cual el actor ejercita el derecho de acción, solicitando a un órgano jurisdiccional que se haga valer una pretensión que le asiste. Gracias, Abigail. Ahorita nos va a seguir apoyando. Fíjense que lo bueno de haber estudiado el texto número 2, que se llama Generalidades del Derecho Procesal, es que con ello ya nosotros sabemos qué significa el derecho de acción, qué es órgano jurisdiccional y qué es pretensión. Por lo tanto, no voy a entrar en detalle nuevamente a explicar eso. Pero entonces es el documento o el mecanismo que nos permite al juez, que nos permite como parte procesal, como actor, pedirle al juez que nos declare un derecho que nos asiste. Compañera Abigail, ¿en qué artículos del Código Procesal Civil y Mercantil tenemos los requisitos de la demanda? Que valga la redundancia, los requisitos de la demanda se pueden subdividir en dos: requisitos de forma y requisitos de fondo. ¿Cuáles son, compañera? Como lo presenta aquí, son el artículo 50, bueno, los de forma son el artículo 50, el 61, el artículo 63 y el 79. Y de fondo está el artículo 106 y 107. Muy bien, compañera. Así que ahí viene el primer ejercicio para el día de hoy. Todos agarren un lapicero, un lápiz, o como ustedes hagan sus anotaciones en el código, y vamos a analizar cada uno de estos artículos. El primero que nos menciona la compañera es el artículo 50.
¿De qué se trata el artículo 50? De la asistencia técnica, es decir, que en todo escrito inicial hay que colocarle el nombre del abogado que va a estar representando a la parte procesal. Y esto se concatena con el numeral 8 del artículo 61, porque dice que debe firmar el solicitante, así como el abogado colegiado que lo patrocina o que lo asiste. Y otra de las características de estos requisitos que ni siquiera están en orden, ¿verdad? Porque lo ideal sería empezar como una demanda, y eso lo vamos a ver a continuación en el ejercicio que tengo preparado, empezar con el nombre del juzgado. Lastimosamente no es ese el primer artículo, ¿verdad? Entonces una forma de estudiarlo es según el orden de los artículos, ¿verdad? Entonces primero el artículo 50 se refiere a la existencia técnica. Luego tenemos un artículo muy importante. Yo siempre he dicho que un abogado y un estudiante de derecho no se debe caracterizar por memorizar artículos, sino por interpretar artículos. Pero de los pocos artículos que hay que aprenderse, o por lo menos saber qué requisitos nos designa acá, es el artículo 61. Antes de continuar, le doy la palabra a Axel. Licenciado, buenos días. Disculpe, yo escuché que hizo una integración al artículo 50. ¿Me la podría repetir? Disculpe, de un numeral 8, pero no apunté de qué artículo. Del 61. De hecho, ahorita que veamos el artículo 61, vamos a ver que en el numeral 8 tiene relación con la asistencia técnica. Muchas gracias. Vamos, compañeros, préstenme atención, síganme el ritmo, porque no vamos a estar repitiendo artículos todo el día, porque no es ese el objeto. Bueno, entonces síganme el ritmo, que es solo de hacer anotaciones, porque no nos ponemos a leer los artículos porque ya los tienen ustedes, ¿verdad? El artículo 61 es uno de los más importantes, porque aquí sí nos da una estructura o un cuerpo de la demanda. De hecho, el siguiente tema, como ustedes pueden ver en pantalla, se llama estructura de la demanda. Ahí vamos a analizar. Pero en el artículo 61 tenemos la designación del juez o tribunal. 2, las generales de la parte procesal que está compareciendo ante el juzgado, única y exclusivamente los requisitos que ahí le piden. Yo he visto en la práctica que se incluye el número de documento personal de identificación, pero ojo, no está en el artículo 61. Entonces, si quieren lo hacen, aunque yo en lo particular no lo hago. ¿Por qué? Porque a mí me gusta cumplir con la ley. Y si en el artículo 61 no está el número de DPI, ¿por qué agregarlo? Luego tenemos la relación de hechos. Luego el fundamento de derecho. Como yo les digo, no lleva un orden, pero también nos menciona aquí el nombre de la persona en contra de quien se está reclamando el derecho y dónde se le va a notificar. En otras palabras, el nombre del demandado. La petición en términos precisos, que vamos a ver que la petición se divide en peticiones de forma y de fondo, o de trámite y de fondo, lugar y fecha, y las firmas. Bueno, qué bueno fuera que ahí se terminaran los requisitos de la demanda, pero no es así. También nos establece el siguiente artículo, el 63, que nos hizo favor de mencionar Abigail, que también hay que cumplir con el artículo 63. ¿Y a qué se refiere el artículo 63? Que se deben de adjuntar copias del memorial, es decir, si usted lleva su demanda bien bonita, con todos sus medios de prueba, pero únicamente el original, se la van a rechazar, porque usted le tiene que poner tantas copias como partes contrarias haya en el juicio, más una copia adicional del duplicado, que lo regula el segundo párrafo del 63, y la copia que le van a sellar de recibido, si es que usted se quiere quedar con copia, si no, no es necesario. Yo lo aconsejo que sí, porque la copia que le sellan es la constancia de que le recibieron el original, y que, como dijo la compañera hace un momento, después no nos pueden decir que nunca recibieron esa demanda, o que no aparece ni en el libro ni en el sistema, si yo tengo mi copia con el sello de recibido. Ahora bien, me voy a detener un poquito en este artículo, porque yo no sé quién se inventó, en qué año fue, si fue en el año 1995, o en el 2000, o en el 2005, yo no sé, pero yo no sé quién se inventó
que en materia civil y de familia habría que adjuntar 5 copias, decía. 5 copias, pero yo les preguntaba a los abogados, porque hice antes de poner mi buffet, hice pues una práctica, por así decirlo, trabajé con varios abogados, y yo les decía, pero ¿cuál es el fundamento legal? ¿Por qué 5 y no 6 ni 4? ¿Por qué 5? Ah, porque 5 dicen y 5. Y yo siempre me quedé con eso. ¿Por qué lo hacen si no me están dando un fundamento? Y luego, pues al estudiar, comprendí que en el artículo 63 no nos dice 5 copias, nos dice tantas copias como partes contrarias hayan de ser notificadas. Es decir, si yo, actor, estoy demandando a una sola persona, me piden una copia de duplicado y mi copia de recibido, ¿cuántas copias tengo que adjuntar? 3. Una para notificarle al demandado, otra el duplicado que se queda en el juzgado y una que me van a devolver. Entonces, ¿de dónde se sacaron ese 5? Están sacando 2 juegos de copias más, que representan más arbolitos muertos, y así como están ahora las cosas y la inflación, hasta las fotocopias subieron de precio. Entonces, no sé si ustedes ya se percataron de eso. Yo sí ya me percaté de eso una vez, bueno, hace poco acabo de interponer un amparo, que el amparo llevaba, creo, si no estoy mal, 12 hojas de ambos lados, eran 24 páginas que salió redactado el amparo, más como 65 folios o medios de prueba, y en el amparo sí está en el acuerdo 1-2013 que hay que adjuntar 12 copias. Entonces ya se imaginan, ¿verdad? Iba mi procurador así cargando, parecía yo esos abogados de la FESI que van ahí a la torre de tribunales y que salen en la televisión. Si no, para no hacerles cansados, gasté como 350 quetzales en fotocopias de ese día. Entonces, ojo, hay que cuidar, ¿verdad?, las finanzas. ¿Y de dónde se sacan esas 5 copias, verdad? La técnica, y ahí es donde se diferencian los buenos abogados de los mejores abogados. Entonces, nos dice que hay que adjuntar copias. Luego nos vamos al siguiente artículo y el último de los requisitos de forma, que es el artículo 79. ¿Qué nos regula el artículo 79? Regula lo relativo al lugar para recibir notificaciones. Anteriormente, como la ciudad capital era pequeñita, incluso hasta se tiene ahí consignado en el artículo 79 dentro de qué avenidas y qué calles es permitido notificar. Pero la primicia que quiero que se les quede es que el lugar para notificar va a ser en una oficina jurídica o en una casa particular, pero que se halle en el perímetro territorial del juzgado. Ya hemos hablado de competencia. Si yo les digo que la acción la vamos a promover en un juzgado de paz, el lugar que vamos a recibir, que vamos a señalar para recibir notificaciones va a ser dentro de ese municipio. Por el contrario, si es en un juzgado de primera instancia que se ubica en la cabecera departamental, tiene que ser dentro del perímetro de ese municipio de la cabecera departamental. De preferencia que sea en una oficina jurídica, ¿verdad? Porque usted va a estar al pendiente de que reciba notificaciones. Ojo, y si al que vamos a demandar vive o le vamos a notificar en otro municipio o en otro departamento de Guatemala, ¿es posible o no es posible? Claro que sí, pero para eso vamos a utilizar una figura que se llama el despacho o exhorto, que es el mecanismo legal por el cual el juzgado que conoce el juicio le manda la notificación a otro juzgado para que el juzgado notifique. Porque si nosotros presentamos la demanda en la ciudad capital y hay que demandar, o hay que notificarle, mejor dicho, al demandado en el municipio de San Juan, Zacatepeques, no va a agarrar la motilla el notificador y se va a ir, ahí por toda la calzada San Juan, y luego ahí esa carretera tan peligrosa ahí a San Pedro, Zacatepeques, y luego San Juan, Zacatepeques, hasta que lleguen. No, para eso existe esta figura que se llama el despacho, el exhorto y el suplicatorio. Ya lo vamos a ver. Y como introducción, o como un adelanto, yo diría que además del lugar para recibir notificaciones, el Código Procesal Civil y Mercantil sufrió una reforma, en donde también admite como forma de notificar el casillero electrónico. Cuando ustedes se gradúen, compañeros, ya no va a ser una opción
determinar si quiere que se le notifiquen en físico o en vía electrónica, sino a mi criterio en ese tiempo sí ya va a ser obligatorio. De hecho, si no estoy mal, a partir de octubre de este año ya dijeron que va a ser obligatorio el casillero electrónico. Pero pues los abogados, sobre todo de la vieja escuela, no quieren dejar o admitir por completo el casillero electrónico y se han interpuesto varias inconstitucionalidades, y se han prorrogado o ampliado estos plazos, pero va a llegar un momento en donde va a ser obligatorio. Cuando sea obligatorio, entonces, ya no nos vamos a tener que aprender el artículo 79 del lugar para notificar, sino el medio para notificar, que va a ser el casillero electrónico. Y finalmente, los últimos dos artículos que regulan los requisitos de la demanda son el artículo 106 y 107. Aquí ya no se refiere a requisitos de forma, sino requisitos de fondo. Significa entonces que si usted no adjunta un requisito de forma, el juez le va a dar chance de interponer un previo y usted subsanar el previo. Pero si lo que le hizo falta es un requisito de fondo, no le van a interponer un previo, le van a rechazar la demanda de plano. Entonces hay que tener cuidado con eso. El artículo 6, ¿qué requisitos de fondo nos pide? La claridad y precisión de los hechos en que se funda la demanda, es decir, describirle al juez por qué estamos demandando, las pruebas que van a practicarse o rendirse, el fundamento de derecho en el cual nos fundamentamos y la petición. Adicionalmente, el artículo 107 nos dice que debemos de acompañar los documentos en los cuales fundamentamos nuestro derecho. Es decir, que no basta con indicar los medios de prueba, incluso los documentos aquí nos dice que se deben de individualizar en lo posible, expresando lo más importante de ellos y designando el archivo, oficina o lugar en el que se encuentran los originales. No basta con eso. Si nosotros tenemos los documentos con nosotros, debemos de acompañarlos. Si usted solo describe los documentos y no los acompaña, le van a rechazar la demanda. En conclusión, el medio de prueba documental es el único medio de prueba que se acompaña a la demanda. Los demás solamente se mencionan. ¿Por qué principio procesal? Les dije yo hace 2 semanas, por el principio de eventualidad. Ofrezcamos todos los medios de prueba que eventualmente los vayamos a utilizar. Bueno. Le pido favor a la compañera Abigail Mendoza, si todavía está ahí Abigail, que una vez ya explicado a qué se refieren los requisitos de la demanda y fundamentados principalmente en el artículo 61, vamos a hacer un ejercicio el día de hoy. Hágame favor, compañera, de darle lectura a la estructura de la demanda y después nos vamos a ir a un modelo práctico para ver si se cumple a cabalidad. Muy bien, licenciado. Estructura de la demanda. Encabezamiento. Designación del juez competente, nombre del solicitante o su representante legal, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio del lugar para recibir notificaciones del auxilio profesional del objeto de la comparecencia. Gracias. Una pequeña pausa. Entonces, todos estos requisitos van en una parte inicial de la demanda o del escrito inicial que se llama encabezamiento. En el encabezamiento contempla la designación del juez competente a quien le presentamos la demanda, el nombre del solicitante y sus generales. ¿Qué generales? Edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio y el domicilio. ¿Y qué pasa si quien está promoviendo la acción es un menor de edad, por ejemplo, que se trate de un juicio de alimentos? Entonces lo tiene que hacer su representante legal, es decir, la mamá. Y tiene usted que describir en este encabezamiento el documento con el cual acredita esa representación, que como ya todos sabemos es el certificado de nacimiento. Todo esto está en el artículo 61. Además de las generales de ley, se debe de señalar el lugar para recibir notificaciones, artículo 79,
el auxilio profesional, artículo 50 y 61, numeral 8, y el objeto de la comparecencia, es decir, qué juicio es el que usted quiere plantear. Eso es muy importante. Por favor, compañera, ahora sí la dejo para que concluya con mi siguiente estructura o el resto de la estructura de la demanda. Muy bien. Número 2, hechos, 3 medios de prueba y 4 fundamentos de derecho. Además de eso, aquí en la siguiente página tenemos el resto. Petición de trámite y de fondo, la cita de leyes culpables, indicar el número de copias que se acompañan, lugar, fecha, firma del autor, firma y sello del abogado. Procedida de la frase en su auxilio. Muy bien, entonces la petición que debe ser clara y concisa, nos dice el artículo 106. También por técnica hay que señalar otras leyes aplicables que, si bien es cierto, sin ser el fundamento de derecho y sin consignar o describir o transcribir en la demanda, usted solo menciona en qué artículo se va a fundamentar. Y el número de copias, ya vimos, artículo 63. Y finalmente, cumpliendo con el numeral 7 y 8, el lugar y la fecha, la firma del actor y también la firma y sello del abogado. Y debe ir precedido de la frase en su auxilio. Esto es la estructura básica de una demanda o escrito inicial. Antes de irnos a la primera resolución, ahí para que nos quede claro este tema, vamos a abrir el siguiente documento que también se lo subí, claro, junto con este texto número 3. Aprovecho que este es el momento, si tienen dudas, preguntas, háganlas ahorita, antes de que sea demasiado tarde. No, vamos a ver, abrimos espacio para preguntas, los escucho. No tenemos preguntas. Buenos días, licenciado. Una consulta. Por ejemplo, usted habla de los medios de prueba documental. ¿Cabría entre ellos, además, por ejemplo, audios o videos? Esos serían medios científicos de prueba. No son documentos. Ok, gracias. Un video no es un documento. Si está impreso sería alguna fotografía, ¿verdad? Y igual los audios no es un documento, son medios científicos de prueba. Por eso, usted solo anúncielos. Ya en la etapa de prueba, cuando se abra prueba el juicio ordinario, hablando de juicio ordinario que va a ser por 30 días, ahí sí hace la proposición. Y Ángel también tiene una pregunta. Buenos días, licenciado. Una consulta. Usted nos decía que en caso faltara pues algún dato de forma, pues daban como la oportunidad de reponerlo. Y si existiese de fondo, se rechazaba la demanda. ¿Podría usted darnos un ejemplo de qué podría faltar en la forma y qué podría faltar de fondo, como para que rechacen y como para que haya oportunidad de reponerlo, por favor? Está bien, incluso aquí con el ejercicio que tenemos en pantalla nos va a quedar más claro eso. Pero cuando yo digo requisitos de forma, son cuestiones que no afectan el fondo de nuestra pretensión o de nuestra demanda. Se refiere entonces a que no consignamos la profesión u oficio de la parte demandante, o no está señalado claramente el lugar para sus notificaciones. Dependerá también del criterio de cada juzgado si se rechaza, pero lo más común es que interpone un previo. Un previo significa, previo a darle trámite a la demanda, por favor, subsanar el siguiente previo. De conformidad con el artículo 61, numeral 2, no indicó la edad del demandante. Ah, bueno, entonces dice uno, tengo que presentar un memorial aclarando esa situación. Por el contrario, Lili Judith Ramírez Maldonado. Muy buenos días. ¿Tiene alguna duda o pregunta? Es que tiene su micrófono encendido. Disculpen. Muy bien. Pobrecita la compañera, está un poco enferma. Continuamos. Entonces, el requisito de fondo, por el contrario, es algún documento que no
adjuntó usted a la demanda y entonces el juzgado no le va a dar oportunidad de subsanarlo con un previo, sino que la va a rechazar. O designó de forma incorrecta el juicio que quiere plantear, o también puede ser que no escribió usted el fundamento de derecho, se le pasó por alto. Entonces son cuestiones ya más fundamentales, ¿me entiende? Y esa es la diferencia entre requisitos de forma y de fondo. Son cuestiones que no se puede subsanar ese premio, sino que ataca el fondo del asunto. Bueno, con este ejercicio va a quedar más claro. En el texto que les compartí o en la publicación que hice en Muro de Classroom, que es nuestro medio oficial de comunicación o nuestra plataforma oficial en la virtualidad, les compartí este texto que se llama Ejercicio de redacción de demanda, para determinar si se cumplieron o no todos los requisitos legales de forma y de fondo. Ya sabemos qué artículo regula los requisitos de forma y de fondo. Este es un ejercicio nada más y es de mi autoría también, con gusto se los comparto. Le pido favor a Axel Daniel que me ayude con la lectura de este ejercicio de demanda o modelo, ejemplo de demanda, pero vamos a ir haciendo una pausa donde mire usted que existe un comentario. Usted lee la demanda y yo hago una explicación del comentario que tiene. Con gusto, licenciado. Juicio ordinario de divorcio por causa... Perdón. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Por causa determinada... Nuevo. Señor juez del juzgado de primera instancia de familia del municipio de Villanueva, del departamento de Guatemala. Gracias. Y el nombre del juez. Gracias. Ahí, como le digo, cuando usted mire que tiene una línea roja porque tiene un comentario a la par, ahí hacemos una pausa y esa es mi interrupción. Muy bien. ¿Por qué tenemos que designar o denominar al inicio de qué juicio se trata? Porque es un requisito pues fundamental, ¿verdad? Tenemos que indicar qué juicio es el que vamos a promover. Y como es del primer acto introductorio, le consignamos la palabra nuevo. Bueno, hasta ahí digamos que eso es solo puramente un tecnicismo. A partir de donde dice señor juez, ahí se van los requisitos. Entonces aquí estamos designando el juzgado. ¿Cuál es el juzgado? Señor juez, del juzgado de primera instancia de familia del municipio de Villanueva, departamento de Guatemala. ¿Por qué razón? Porque el municipio de Villanueva sí cuenta con un juzgado de primera instancia de familia. El comentario que tenemos acá es el fundamento legal donde encontramos esto. El artículo 61, numeral 1. ¿Por qué? Porque nos indica designación del juez o tribunal a que se dirige. Entonces, ¿se está cumpliendo con este primer requisito? Sí. Continuemos, Axel. Pedro Pablo Castillo López, de 30 años de edad, casado, guatemalteco, abogado y notario con domicilio en el departamento de Guatemala. Muy bien, entonces este es el nombre y los datos generales del solicitante, actor o demandante. Cualquiera del nombre que se utilice es lo mismo. Pero entonces el artículo 61, numeral 2, nos indica nombres y apellidos del solicitante. Sí, ahí está su nombre, Pedro Pablo, sus apellidos, Castillo López. Su edad, 30 años, su estado civil es casado, su nacionalidad es guatemalteco, su profesión, miren, es igual que nosotros, abogado y notario, y el domicilio en el departamento de Guatemala. Entonces, ¿se cumple con el numeral 2? Sí, digamos. Del lugar para recibir, de la dirección y procuración actúo bajo la dirección, procuración y auxilio del abogado Christopher Alfredo Merlos Morales. Vamos, pues. Luego, el artículo 50 nos indica que debemos de designar la asistencia técnica, es decir, el abogado colegiado activo que nos represente. En este caso, pues yo me coloqué de ejemplo. Yo les aconsejo que hagan ustedes, cada uno de ustedes coloque su nombre. Lo importante es que si bien es cierto, no está en orden, digamos, en el artículo 61 o no aparece en el artículo 61, como nos estamos hablando de que todo esto, lo que ustedes ven en pantalla, es el famoso encabezamiento. Desde señor juez hasta en base a los siguientes, se llama encabezamiento. Entonces, como es la introducción de nuestro escrito, coloquen de una vez el nombre del abogado, colóquenlo al inicio y no al final, ¿verdad? Por técnica.
Entonces se está cumpliendo de una vez con el artículo 50. Continuemos. Del lugar para recibir notificaciones. Señalo como lugar para recibir notificaciones la oficina jurídica ubicada en Tercera Avenida 2-30, zona 3 del municipio de Villanueva, departamento de Guatemala. Muy bien. ¿Cuál es el fundamento legal que nos obliga a cumplir con este requisito? Es el artículo 61, siempre en el numeral 2, donde dice del lugar para recibir notificaciones, así como el artículo 79 en su segundo párrafo. Lo está cumpliendo de una vez. ¿Por qué razón? Porque le estamos diciendo al juez competente quién se está presentando ante él, mejor dicho, cuáles son sus generales de ley, qué abogado es el que lo está representando, en dónde se le va a notificar, y aquí viene la parte también muy importante. ¿Qué es lo que le vamos a pedir al juez? Por favor, Alto. Del objeto. Respetuosamente comparezco en nombre propio con el objeto de promover juicio ordinario de divorcio por causa determinada en contra de la señora Gloria Patricia Juárez Monzón, quien puede ser notificado en su residencia ubicada en Segunda Avenida 2-30, zona 2 del municipio de Villanueva, departamento de Guatemala, por lo que expongo de conformidad con los siguientes. Bien, gracias. Entonces aquí este requisito se refiere al objeto de la comparecencia, en donde encontramos el fundamento en el artículo 61, numeral 5. ¿Por qué? El numeral 5 nos indica nombres, apellidos y residencia de la persona de quien se reclama el derecho, que en otras palabras es el demandado. Si se ignora la residencia, se hará constar. Y aquí tengo un ejemplo del compañero que me preguntaba, mire, ¿me puede dar un ejemplo de un requisito de forma por el cual nos interponen un previo? Claro que sí, me recuerdo de esta demanda que la presentó un amigo también, que casi que nos grabamos al mismo tiempo. Y él me dice, mira, me comparte la notificación, me pusieron este previo en el juzgado y yo no sé por qué. Bueno, miremoslo, le digo yo. Y en su demanda él dice, hagan de cuentas que era lo mismo. Comparezco en nombre propio porque es el solicitante. Si fuera un representante legal de alguien más, aquí también se haría constar. Respetuosamente comparezco en mi calidad de progenitor y representante legal y en ejercicio de la patria potestad de mi hijo menor de edad, calidad que acredito con el certificado de nacimiento extendido por el registrador civil del Registro Nacional de las Personas de Villanueva, de Guatemala, con fecha 22 de julio del 2022. Calidad que es fehaciente y suficiente para el presente acto. Miren qué calidad, ahí explicamos esa representación que se ejerce. Pero no, aquí está hablando de nombre propio, con el objeto de promover un juicio ordinario por causa determinada en contra de la señora, y sí se están cumpliendo los nombres, porque se llama Gloria Patricia. Los apellidos de ella son Juárez Monzón. Y de una vez le estamos indicando dónde se le puede notificar, porque dice en su lugar de residencia. Pero el ejemplo que yo les quería contar, o la anécdota mejor dicho, nos dice el numeral 5 en su parte final. Si se ignora la residencia, se hará constar. Y la demanda de mi amigo decía, demando a la señora Gloria Patricia Juárez Monzón, de quien se ignora su lugar de residencia. Por lo tanto, expongo los siguientes hechos. Así decía la demanda. Y él decía, yo no sé por qué me pusieron un previo. Y el previo decía, previo a darle trámite a la demanda, que el actor indique en qué lugar se le va a notificar al demandado. Y él me dice, pero si yo eso ya lo cumplí, porque como yo ignoro dónde está viviendo ahorita, le estoy diciendo al juez, mire, de quien ignoro su residencia. Sí, le digo yo, pero si se ignora la residencia, igual hay que señalar un lugar para notificarle. Como por ejemplo, lo correcto ahí hubiera sido, de quien se ignora su residencia, pero puede ser notificado en su lugar de trabajo, que es, por ejemplo, ¿verdad? En el Ministerio de Gobernación, edificio central, ubicado en la zona 1, Sexta Avenida, y viene usted y ya le escribe la dirección correcta. Del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Vean cómo cambian, ¿no? Eso es lo que yo quería que me comprendieran.
que no por no tener un requisito significa que lo vamos a dejar de cumplir. Es cierto, la ley nos asiste y nos dice, si ignora la residencia, hágalo constar, pero y siempre indique un lugar para recibir notificaciones, porque si no, no le van a dar trámite a su demanda. Bueno. Axel, si todavía está ahí, continuemos, ¿verdad? Ahí terminamos con el encabezamiento y ahora pasamos con la siguiente parte de la demanda, que pongámosle un nombre, llamémosle cuerpo de la demanda. Vamos a ver, hechos. Primero, antecedentes. Segundo, relación breve y concisa del motivo de la demanda. Tercero, lo que se pretende con la misma. Muchas gracias. ¿Cuál es el fundamento legal del apartado de hechos? El artículo 61, numeral 3 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y así como el artículo 106, porque dice relación de los hechos en que se funda. Y fíjense que en cuanto a los hechos, a mí me gusta y pues a lo largo de los años he contado con la experiencia de que hay que ser lo más breve posible en el apartado de hechos. Porque he visto y he leído demandas donde parece pura novela eso, puro libro de ciencia ficción. Y fíjese, señor juez, que un día regresábamos de una fiesta y mi marido me gritó muy fuerte y yo le pedí que pasáramos a Taco Bell comiendo y él no quiso pasar y aceleró más. Entonces a mí eso me causó un grave daño psicológico y por eso vengo a solicitar el divorcio. Al juez no le interesa todo eso que pasó. Simple y sencillamente indique, como dice aquí, estamos hablando de un divorcio, ¿verdad? Por causa determinada. Antecedentes. Indícale al juez cuándo se casaron. ¿Ante qué? ¿Ante quién se casaron? Que puede ser un notario, alcalde, un concejal, un ministro de culto, ya saben. Y cómo quedó inscrito ese matrimonio. Ese es el antecedente que quiere el juez. Luego, en el numeral 2, relación breve y concisa del motivo de la demanda. Aquí usted no le va a decir, fíjese que utilizo la causal de demanda de impotencia para procrear, porque fíjese que con mi esposo ya 2 años de estar intentando tener relaciones sexuales y por más remedios y, afrodisíacos que le doy, él no puede, al juez no le interesa eso. ¿Para qué está contando todo eso? Simplemente dígale de forma breve y concisa qué causal es la que usted está motivando y finalmente lo que pretende con la misma. En tal virtud, señor juez, en base a lo explicado anteriormente, respetuosamente solicito que admita para su trámite la presente demanda de divorcio por causal determinada en la vía ordinaria y en su momento procesal oportuno se declare con lugar, mandando a cancelar la partida de matrimonio número 5722 inscrita en el registro civil de las personas del municipio de Villanueva, departamento de Guatemala. Así de sencillo. Bueno, entonces, palabras más, palabras menos, y cuando les enseñe yo los divorcios, perdón, los juicios prácticos que tengo, escaneados aquí para compartirles, vamos a ver en la práctica cómo es la relación de hechos. Pero lo importante es que tenga antecedentes, una relación breve y concisa del motivo de la demanda y lo que se pretende con la misma. Antes de proseguir, veo que Dora Baján está solicitando la palabra, el tiempo es de ella, y de ahí continuamos, Axel, por favor. Gracias, licenciado. Solo tengo una duda, licenciado, en relación al nombre. El de la muchacha no lleva el nombre, el apellido de casada. No es necesario, compañera, porque recuérdense que el apellido de casada es un derecho, no una obligación. Y aquí tenemos que identificar, pues, claramente cómo está inscrita, ¿verdad? La persona, el demandado en este caso, no es necesario. Pero si gracias, licenciado. Agregar, pues, pueden agregar. Vamos, Axel, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos aquí en medios de prueba. Ofrezco probar los hechos argumentados con los medios de prueba siguientes. 1. Documentos, los cuales individualizo, describo y acompaño de la forma siguiente. Terminemos todos los medios de prueba. Muy bien. 2. Declaración de parte.
3, declaración de testigos. 4, dictamen de expertos. 5, reconocimiento judicial. 6, medios científicos de prueba. 7, presunciones legales y humanas que del presente proceso se deriven. Muy bien, muchas gracias. De este apartado de medios de prueba hay dos comentarios iniciales que quiero hacer. El primero de ellos es, ¿cuál es el fundamento legal de los medios de prueba? Es el artículo 106, porque ¿qué nos establece el artículo 106? Debemos de indicar las pruebas que van a rendirse, es decir, que van a diligenciarse. Y dice, ofrezco probar los hechos que argumenté anteriormente con los medios de prueba siguientes. ¿Dónde están estos medios de prueba? En el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cuántos son? Son 7. Yo les he aconsejado por el principio de eventualidad, ofrezcan todos, aunque en su momento no vayan a presentar todos, pero ofrézcanlo, por si eventualmente nos llegaran a servir. Ahora bien, el segundo comentario que quiero hacer en relación al apartado de medios de prueba es el de documentos, porque vean ahí que está subrayadito ahí con negría y con color rojo. ¿Por qué razón? Porque el artículo 107 sí nos obliga y nos exige que el actor debe acompañar a su demanda los documentos en que funde su derecho. Es decir, que de todos los medios de prueba, incluso contestándole la pregunta a Marilis que hizo hace algunos minutos, ¿se pueden ofrecer videos, fotografías, grabaciones? Sí. Yo le aconsejo, no lo acompañe de una vez en su demanda, le está dando herramientas al demandado para que se defienda. Mejor acompáñelos únicamente o en el momento de la recepción de pruebas como tal. Licenciado, yo voy a pedir declaración de parte y de una vez aquí pongo declaración de parte que deberá prestar la demandada Gloria, Patricia, creo que se llamaba, etcétera, etcétera. No lo haga. ¿Por qué lo va a hacer de una vez? Le está anticipando, le está dando herramientas, le está diciendo, tenga cuidado, porque yo le voy a pedir la declaración de parte. Y cuando ella busque un abogado, la va a instruir y le va a aconsejar y le va a tener tiempo suficiente para instruirla y prepararla para la declaración de parte. No lo haga. También, por ejemplo, entonces a lo que quiero llegar es solo ofrezca los medios de prueba, no los describa, no los acompañe. El único que sí está obligado a acompañar son los documentos, que aquí en el ejemplo pues solo dice individualizo, describo y acompaño de la forma siguiente. Pero lo correcto es que aquí, ¿cómo vamos a probar el vínculo del matrimonio? El certificado de matrimonio, ¿verdad? Entonces aquí va a describir usted eso. Si la causal que está invocando es los malos tratos o haber cometido un delito en contra de usted, pues también, ¿verdad? Va a acompañar aquí la denuncia, lo que existe en el Ministerio Público, etcétera, fotografías, si hubieran. A eso me refiero yo, que debemos de acompañar todos los documentos. Bueno, continuemos, Axel. Ahorita actualizo ahí la pantalla, bajamos al siguiente párrafo. Eso es en relación a los medios de prueba. Posteriormente. Escuchamos, Axel. Muy bien. Fundamento de derecho. Fundamento mi gestión en lo que para el efecto preceptúa el Código Civil, Decreto Ley 106, en los artículos siguientes. Así también me fundamento en lo establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, en los artículos siguientes. Gracias. Entonces, el fundamento de derecho tiene su asidero legal en el artículo 61, numeral 4, y en el artículo 106, porque dice que debemos de indicar el fundamento de derecho en el que apoyamos nuestra solicitud. Y yo siempre he dicho que la forma correcta de indicar el fundamento de derecho debe ser una combinación de leyes de carácter sustantivo, es decir, del Código Civil, y también de carácter adjetivo procesal, del Código Procesal Civil.
Pero, por ejemplo, si se aplica algún otro artículo que no esté en estas leyes, pues también lo vamos a agregar, ¿verdad? Si usted se quiere fundamentar en la Constitución Política de la República de Guatemala, por ejemplo, la protección a la familia, o que es punible la negativa de dar alimentos, coloque ahí el artículo 49 y subsiguientes de la Constitución Política de la República de Guatemala. A lo que quiero llegar es que el fundamento de derecho, usted se fundamenta, valga la redundancia, en varios artículos de una ley y los tiene que transcribir, copiar, si usted quiere, porque debemos de indicarlo. Y siempre yo aconsejo también hacerlo de la forma más concreta posible. Hay personas que escriben ahí 6 páginas solo de fundamento de derecho y como nos establece el principio, juris novit curia, el juez conoce el derecho, al juez no le interesa que usted haga su demanda de 26 hojas adjuntándole todo el fundamento de derecho, porque el juez ya lo conoce, el juez se va a basar más en las pruebas, usted mejor concéntrese en adjuntar pruebas, no en fundamento de derecho. Ya casi finalizamos con nuestra redacción de la demanda. ¿Qué nos hace falta, Axel? La petición de trámite. Bueno, entonces ya vimos que la petición se divide en dos, de trámite y de fondo o de sentencia. ¿Cuáles son las cajoneras de trámite? Incluso aquí yo me permito adjuntarlo porque esas siempre aparecen. ¿Cuáles son? De trámite, número 1, que se tenga por recibido el presente escrito y documentos adjuntos y se forme el expediente respectivo. Número 2, que se tome nota que actúo bajo la dirección y procuración del abogado que me auxilia. Número 3, que se tome nota del lugar que señaló para recibir notificaciones. El indicado en la parte inicial. Número 4, que se admita para su trámite la presente demanda de juicio ordinario de divorcio por causa determinada, que promuevo en contra de Gloria Patricia Juárez Monzón. Número 5, que se le notifique al demandado en su residencia señalada en la parte introductoria de la demanda. Número 6, que se tengan por ofrecidos e individualizados los medios de prueba descritos en el apartado respectivo y por acompañados los documentos adjuntos. Número 7, que se emplace al demandado por el plazo de 9 días para contestar la demanda. Número 8, que oportunamente se abra a prueba del presente juicio por el plazo de 30 días. Número 9, que en su momento procesal oportuno se señale día y hora para la vista. Gracias. Hagamos una pequeña pausa. Tanto para la petición de trámite como de sentencia, el fundamento legal es el mismo, donde lo encontramos en el artículo 61, numeral 6, y también en el artículo 106. Y si se dan cuenta, la petición de trámite lo que lleva es hacer un resumen de lo que estamos indicando, que se tenga por recibido el escrito o memorial y documentos adjuntos, se forme el expediente respectivo, que se tome nota del abogado que nos auxilia, del lugar señalado por recibir notificaciones, que se admita para su trámite la demanda. Si se dan cuenta, es un resumen del encabezamiento. Lo que en el encabezamiento anunciamos, aquí lo estamos pidiendo. Y más importante, que se le notifique a la demandada o demandado en el lugar en que nosotros lo señalamos. Porque sin ese requisito, sin estar notificado, no se le va a dar trámite al proceso, no va a continuar el proceso. Y si se dan cuenta, aquí lo que hacemos es un resumen del juicio ordinario, que se tengan por ofrecidos y realizados los medios de prueba, eso es importante. Y luego aquí yo les digo que es un resumen porque le estamos describiendo al juez el trámite. Dice, luego de que se admita para su trámite, se le va a dar audiencia o el plazo de 9 días al demandado para contestar la demanda. Luego se va a abrir a prueba el proceso por el plazo de 30 días, luego se va a dictar día y hora para la vista. Y después de la vista y evacuada la misma, no quedará más que dictar sentencia. ¿Y qué es lo que le vamos a solicitar en sentencia al juez? Con esto terminamos nuestra redacción. Por favor, Axel. De sentencia. Que al dictar sentencia se declare, primero, con lugar la presente demanda de divorcio por causa determinada, que promuevo en contra de Gloria Patricia Juárez Monzón. Segundo, en consecuencia, se cancele la partida de matrimonio correspondiente y se me deje en libertad de estado. Tercero, que se condene
al demandado al pago de las costas procesales. Citas aplicables. Artículos ya citados y los siguientes. Acompaño al presente escrito 2 copias y documentos adjuntos en la ciudad de Guatemala el 30 de mayo de 2020. En su auxilio, la enfermera abogada. Muy bien, entonces aquí terminamos con la petición de sentencia, que yo les dije que era que se declarara con lugar la demanda y que se cancele la partida de matrimonio. ¿Para qué? Para que se deje en libertad de estado a ambas personas de contraer nuevo matrimonio posteriormente, si así lo desearen. También que se condene la parte demandada al pago de costas procesales, eso lo vamos a ver en su momento, que la parte vencida está obligado a pagar las costas. Y nos vamos con los últimos requisitos del artículo 61. Primero, acompañar las copias. Artículo 63 ya lo vimos, 2 copias, no 5, ¿verdad? Lugar y fecha, artículo 61, numeral 7. Y nos vamos al último requisito, que está en el artículo 61 siempre, pero en numeral 8, que es la firma del solicitante y la del abogado, así como su sello, pero precedida de la frase en su auxilio. Y ahí terminaríamos con el ejercicio de redacción de demanda. Les pregunto, ¿tienen dudas ahí con lo que acabamos de ver? Igual este archivo ya lo tienen ustedes y les va a servir de base, no solo para mi curso, sino para cualquier escrito que ustedes quieran redactar. Los escucho. ¿Tienen dudas, comentarios, preguntas, alegatos, quejas? Este es el tiempo. Bueno, primero Vivian y luego Cindy. Y en eso yo les voy a buscar un texto aquí que tengo preparado. Muy buenos días, licenciado. Una consulta. Estaba viendo ahorita de último que usted indicó que hay una persona encargada de cubrir los gastos de las costas procesales. En este caso, ¿sería al que se está demandando? Es la parte vencida. La parte vencida, que no puede ser que el juicio de divorcio se declare sin lugar, a quien le asista la razón es a la cónyuge, y entonces la parte vencida va a ser nuestro representado y le tendrá que cubrir las costas procesales, ya sea de forma voluntaria o en un incidente de cobro de costas procesales. Todo de conformidad con arancel, que esa es otra ley, ¿verdad? Pero como primero les quiero enseñar yo el Código Procesal Civil y Mercantil, no me los quiero abrumar todavía. Cindy, le escucho, o le escuchamos todos. Gracias, licenciado. Solo una duda. ¿Para redactar los memoriales serían como los mismos requisitos o qué base se tomaría para poder redactarlos? Perdón, para redactar los memoriales, ¿qué me dijo? Si son los mismos requisitos, estas cosas que sí se le parecen mucho en los memoriales. Entonces, nos basamos en esos mismos artículos o cuáles son las bases para poder redactarlos. Muy bien. Todo primer escrito debe cumplir estos requisitos. El primer escrito, ya los subsiguientes ya no. Por ejemplo, en los subsiguientes yo solo coloco el nombre del solicitante de datos de identificación ya conocidos y que obran en autos. Ya no es necesario que usted indique con qué abogado está trabajando, ni cuál va a ser el lugar de recibir notificaciones, ni a quién se le está demandando, porque eso ya obra en autos dentro del expediente. Estos son los requisitos de todo primer escrito. Primer escrito para actor, tanto para el actor como para el demandado, sí deben de cumplirse estos. Cruz Natanael. Escuchamos. Cruz Natanael está solicitando la palabra. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días. Disculpe, fíjese que se me presionó ahí la tecla. Bueno, no se preocupe, qué bueno que ya mostró señales de vida. Usted me va a apoyar a darle lectura al texto siguiente que voy a compartir en pantalla. Y como aquí todo lo que yo les enseño tiene que, además de tener un fundamento, tiene que tener anécdotas, ¿verdad? O una parte práctica en donde efectivamente se confirme si es cierto lo que estamos diciendo o no. Entonces, ahorita les estoy compartiendo en pantalla una demanda real, esto es verídico, incluso se la emitió para su trámite,
de un juicio ordinario de paternidad y filiación de forma extramatrimonial, lógicamente, porque si hubiera sido matrimonial no nos iríamos a juicio. Y como no hubo un reconocimiento voluntario por parte del progenitor, tuvo que demandarse. Entonces, hoy solo vamos a analizar la demanda. Así que le pido favor a Cruz Natanael del Águila que le dé lectura a la demanda y ustedes, por favor, vayan anotando de conformidad con los artículos que acabamos de repasar y estudiar si cumple a cabalidad con cada uno de ellos. Bueno, vamos al Cruz. Aquí, como les dije en un inicio, se tiene la designación del juicio que queremos promover y aquí se empieza la redacción. Señor juez de primera instancia del ramo de familia del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Roxana Rosibel Hidalgo Cortés, de 33 años de edad, soltera, guatemalteca, estudiante, con domicilio en el departamento de Guatemala, con número de teléfono 54.601.794. Atentamente comparezco y expongo. Solo un paréntesis. En primer lugar, ¿de dónde se sacó que era un requisito anotar el número de teléfono? Yo no sé, ¿verdad? Pero aquí ella anotó el número de teléfono y ese no es un requisito. Pero bueno, es una cuestión de más, no de menos, ¿verdad? Entonces, el juzgado tampoco no le puso mucho énfasis a eso. Sigamos, ahora sí. Expongo. 1. De la dirección y procuración, actúo bajo la dirección y procuración de la abogada Dolores Ana Lucía Prado García. 2. Lugar para recibir notificaciones, señalo como lugar para recibir notificaciones en la séptima avenida 6- pero ahí no está bien escrito, es 6- con letras, 6-53, zona 4, edificio El Triángulo, nivel 12, oficina 128 del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. 3. De la calidad con que actúo, comparezco en mi calidad de madre y en ejercicio de la patria potestad y representación legal de mi hija menor de edad, Rocío Michelle Hidalgo Cortés, circunstancia que acredito con la certificación de la partida de nacimiento extendida por el Registro Nacional de las Personas del Departamento de Guatemala con Código Único de Identificación 3637 7508 00101, la cual acompaño al presente memorial. 4. Razón de mi gestión. En la calidad con que actúo, comparezco con el objeto de plantear demanda de paternidad y filiación extramatrimonial en juicio ordinario en contra de Helder Romelio Aquí Carrillo, de quien conozco su dirección de domicilio, pero puede ser... No, solo una aclaración, de quien desconozco, de quien se ignora, dice ahí. Ah, sí. De quien desconozco su dirección de domicilio, pero puede ser notificado en su lugar de trabajo, siendo la dirección 14 calle 5-49, zona 1, Ciudad de Guatemala, edificio del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, INACIF, sección de balística con base en los siguientes. Ahorita pasamos, bueno, entonces aquí nos vamos al encabezamiento, todo fue esa parte del encabezamiento, aquí va el apartado de hechos. ¿Sigo, licenciado? Por favor, sí, ahorita vamos con la demanda. Esto forma parte de la demanda, solo que ahorita vamos con el apartado de hechos. Hechos. 1. De la hija procreada. En el caso, señor juez, que con Helder Romelio Aquí Carrillo mantuvimos una relación amorosa por aproximadamente 10 meses a mediados del año 2015 hasta finales de febrero de 2016. Durante ese tiempo mantuvimos una relación informal con el demandado, producto de lo cual concebimos a nuestra hija menor de edad, Rocío Michelle Hidalgo Cortés, quien nació en el municipio y departamento de Guatemala el 9 de febrero de 2016. 2. Negativa del demandado a reconocer a mi menor hija. Desde la concepción de mi menor hija, traté en múltiples ocasiones que el demandado mantuviera sus responsabilidades como padre y se comprometiera a reconocerla, a lo cual se negó. Posteriormente, al nacimiento acordamos realizar una prueba de comparación genética entre mi menor hija y él, y en
centro privado de la cual obtuvimos como resultado que efectivamente es él el padre biológico de mi menor hija, a lo cual también se negó y no quiso reconocer de forma voluntaria, siendo es el caso que hasta la fecha se ha negado rotundamente al no contestar mis llamadas y querer ayudarme económicamente. 3. Procedencia del reconocimiento de paternidad y filiación. En virtud de que el señor Helder Romelio Ají Carrillo se niega a reconocer voluntariamente a la hija que ha procreado con mi persona, se hace necesaria la intervención de un órgano jurisdiccional para conminar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concepción de nuestra menor hija y en consecuencia declarar la filiación de la misma, con todos los efectos que dicho pronunciamiento implica. Fundamento de derecho. El artículo 47 de la Constitución Política de la República de Guatemala prescribe: el Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia, promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. El artículo 209 del Código Civil establece que los hijos procreados fuera del matrimonio gozan de iguales derechos que los hijos nacidos de matrimonio. Sin embargo, para que vivan en el hogar conyugal se necesita del consentimiento expreso del otro cónyuge. El artículo 210 del Código Civil señala que cuando la filiación no resulta del matrimonio ni la unión de hecho registrada de los padres se establece y se prueba con relación a la madre del solo hecho del nacimiento y con respecto al padre por el reconocimiento voluntario o por sentencia judicial que declare la paternidad. El artículo 220 del mismo Código Civil denomina que el hijo que no fuera reconocido voluntariamente tiene derecho a pedir que judicialmente se declare su filiación y este derecho nunca prescribe respecto de él. Los herederos del hijo podrán proseguir la acción que éste dejare iniciada al tiempo de su fallecimiento o intentarla si el hijo falleciere durante su menor edad o si hubiere adolecido de incapacidad y muriera en ese estado. El artículo 222 del Código Civil instituye que se presume hijos de los padres que han vivido maridablemente, primero, los nacidos después de 180 días contados desde que iniciaron sus relaciones de hecho, y segundo, los nacidos dentro de los 300 días siguientes al día en que cesó la vida común. El artículo primero de la Ley de Tribunales de Familia prescribe que se instituyen los tribunales de familia con jurisdicción privativa para conocer de todos los asuntos relativos a la familia. El artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil manda que las contiendas que no tengan señalada tramitación especial con este código se ventilaran en juicio ordinario. En este caso se deduce que me asiste el derecho para exigir la declaración de paternidad y filiación extramatrimonial de mi hija menor de edad, Rocío Michelle Hidalgo Cortés. Toda vez que al momento de su concepción yo mantenía una relación con el ahora demandado, siendo él el padre de mi hija, por lo que la legislación me ampara y debe declararse con lugar la presente demanda. Gracias, Cruz, gracias, Cruz. Vamos a pedir a alguien más que lo apoye porque se me va a quedar sin aire. Usted cada vez va leyendo más rápido. Yo creo que si lo leemos de forma más despacio, lo vamos a entender mejor. Pero le agradezco. Le pido favor. No hay problemas. Ashley Vázquez estará en pantalla para que continúe con la lectura donde se quedó el compañero, que sería medios de prueba. Carlos de la Cruz está solicitando la palabra. Buenos días, Lick. Si desea, le puedo apoyar si la compañera no está. Yo creo que sí, porque Ashley Vázquez no sé dónde estará, pero frente a la computadora o teléfono no creo, eso sí seguro. Bueno, continuamos pues, medios de prueba. De acuerdo, Lick. Medios de prueba. A. Declaración de las partes. Que deberá prestar el demandado Helder Romelio Ají Carrillo en forma personal y no por medio de apoderado a absolver el pliegue de disposiciones que implica acompaña al presente memorial, bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa, se le declarará confeso a solicitud de parte. B.
dictamen de expertos, que versará sobre los puntos que se indiquen al proponer este medio de prueba y deberá ser practicado por el experto que oportunamente se designe. C. Reconocimiento judicial, que deberá ser practicado sobre las personas, lugares y cosas que oportunamente se indicarán. D. Documentos, que acompañan al presente memorial y consisten en A. Certificación de la partida de nacimiento de la menor Rocío Michelle Hidalgo Cortés, extendida por el Registro Nacional de las Personas del Departamento de Guatemala, con código único de identificación 3.637.508.001. F. Presunciones, las legales y humanas que de los hechos probados se deriven. Peticiones de trámite. A. Que con el presente memorial, plica y documento adjunto se inicie la formación del expediente respectivo. B. Que la plica que se acompaña quede bajo reserva en la Secretaría de este juzgado y le sea solicitado en el momento procesal oportuno. C. Que en base al documento que acompañe se tenga por reconocida la personería con la que actúe. D. Que tome nota de la dirección y procuración bajo la que actúe, así como el lugar señalado para recibir notificaciones. E. Que se admita para su trámite en juicio ordinario la presente demanda de paternidad y filiación extramatrimonial que promuevo contra Elder Romelio Ají Carrillo. F. Que se emplace por 9 días al demandado para que se pronuncie sobre la presente demanda, bajo apercibimiento de que si no lo hace, se tenga por contestada la demanda en sentido negativo y se le siga el juicio en rebeldía. G. Que se tenga por ofrecido los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo. H. Que oportunamente se abra prueba del presente juicio por el plazo de 30 días y que vencido el término, el señor juez de oficio señale día y hora para la vista. De fondo, que llegado el momento procesal oportuno se dicte sentencia declarando: A. Con lugar, la presente demanda de paternidad y filiación extramatrimonial que promuevo contra Elder Romelio Ají Carrillo respecto al menor Rocío Michelle Hidalgo Cortés, con efectos desde la fecha de nacimiento de este último. B. Que la menor Rocío Michelle Hidalgo Cortés es hija del señor Elder Romelio Ají Carrillo y en consecuencia podrá usar como primer apellido de su nombre el primer apellido de su padre judicialmente declarado. C. Que la menor Rocío Michelle Hidalgo Cortés quedará en poder de la madre bajo su guarda y custodia. D. Que se envíe copia certificada de la sentencia ejecutoriada al Registro Nacional de las Personas de Guatemala del Departamento de Guatemala para que se proceda a la inscripción registral y anotación correspondiente. Cita de leyes. Fundo mi pretensión en los artículos citados y en los siguientes: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 18, 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado por Guatemala mediante decreto 2790 del... Bueno, yo creo que no salió en la fotocopia la última línea, pero continúa la cita aquí de leyes. De acuerdo, 254, 261, 262, 283, 369, 370, 371, 378, 426, 427, 429 del Código Civil. Si 3, 10. Saltémonos la cita de leyes, porque todos los compañeros... Perfecto. Y nos vamos... Acompaño 2 copias del presente memorial y documentos adjuntos. Ciudad de Guatemala, 11 de mayo de 2016. Firma en auxilio. Aparece la firma de la solicitante, que es la que está promoviendo la demanda. Precedida de la frase en su auxilio, aparece la firma y sello de la abogada. Muchas gracias, Carlos. Gracias por su apoyo ahí con la lectura.
Y si ustedes son ajuiciosos y prestaron atención, acto seguido de esta hoja, ¿qué documento es el que tiene que aparecer? A ver si me pusieron atención. No me van a decir. El certificado de nacimiento de la niña. El certificado de nacimiento. La hija. ¿Perdón? El certificado de nacimiento de la niña menor de edad. Las pruebas. Bueno, las pruebas es muy general. La prueba de ADN también que le habían hecho. ¿Cómo? Ya ve, ya me están empezando a que me tiemble el ojo. Ya vieron que no pusieron atención. Yo les dije, si son ajuiciosos, ¿qué único medio de prueba se debe de acompañar a la demanda? Es el de documentos. Así los exámenes. El único medio de prueba que se acompaña a la demanda es el D, y les voy a escribir la D y la O. Y ustedes ya solo van a tener que terminar de escribir documentos. Y me van a escribir otras cosas. 2 de 3 me van a escribir. Ay, no. Bueno, y la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el único medio de prueba documental que se acompañó? Como dijo la compañera, el certificado de nacimiento. Licenciado, ¿y por qué no se escribió, por qué no se adjuntó ahí el certificado de matrimonio? Porque no se casaron y no se trata de divorcio el juicio. ¿Y por qué no se acompañó escrituras ahí de un terreno? Porque no se trata de eso. ¿Y por qué no acompañó ahí fotos de que verdaderamente tuvieron una relación amorosa? Porque no se trata de eso. ¿Entienden? A eso es lo que voy yo. Entonces, a mí me gustó mucho esa demanda porque se aplica a lo que estamos estudiando. En su momento, cuando sigamos el trámite del proceso, vamos a continuar desarrollando este ejercicio. Preguntas. Este es el momento para las preguntas. Esa es en la práctica lo que hemos desarrollado el día de hoy en cuanto a los requisitos de la demanda. Entonces, ahí los compañeros que dijeron la prueba de ADN, no, porque eso no es prueba documental, y la que se está ofreciendo dentro del juicio, porque recordemos que esa es la prueba reina en los juicios ordinarios de paternidad y filiación. Cuando se abra prueba el proceso por el plazo de 30 días, ahí es donde se va a diligenciar el medio de prueba de ADN. Este es un caso bien particular, pero no quiero contar el chiste antes de tiempo. Ahí lo vamos a ir desarrollando. Yo lo que quiero es que si existen dudas o preguntas respecto a la demanda y los requisitos de la demanda, las planteen ahorita, porque después vamos a pasar a los siguientes temas. Carlos, cuénteme. Licenciado, solo tengo dudas sobre la palabra conminar. Estaba en una parte de la demanda. Conminar está en la ley del organismo judicial, es obligar a las partes a cumplir con algo en específico, o sea, bajo el apercibimiento que si usted no obedece la orden del juez, ya lo va a certificar por el delito de desobediencia. Eso significa la palabra conminar. Diana, Buenos días, licenciado, con una consulta. Yo en la demanda que nos acaba de enseñar, vi que en la declaración de parte, pues ella describe que se le va a hacer una declaración de parte al señor. Y yo le entendí a ustedes de que eso pues no era como recomendable porque pues era como avisarle que se va a solicitar una declaración de parte. Entonces tengo la duda de si se puede ir en la demanda solo como ofreciendo los medios de prueba o si sí se tiene que hacer una pequeña descripción a la par de cada uno de los medios de prueba que se vayan a presentar. Muy bien, yo les dije que esa es, digamos, mi recomendación y mi forma de trabajar. Recordemos que hay 35,000 abogados colegiados activos, entonces hay 35,000 formas diferentes de trabajar y a ustedes les va a tocar el colegiado 45,000 por ahí. Entonces van a haber 45,000 formas diferentes de trabajar. Yo solo les doy una recomendación. A mi criterio, yo solo hubiera puesto el enunciado así como está en el ejercicio, en el ejemplo que vimos anteriormente, solo declaración de parte. Ya cuando se abra prueba el proceso, ya usted hace ese memorial proponiendo la declaración de parte, acompañando la aplica, etc. En este caso tampoco no es que varíe o que usted vaya a ganar o perder el juicio, ¿verdad? Pero como usted
usted bien lo dijo, se le avisó al demandado con anticipación que en su momento va a tener que absolver declaración de parte. Y en cuanto a su otra pregunta de que si es necesario hacer una breve descripción del medio de prueba, en la demanda no, basta con enunciarlo. Ya cuando se proponga el medio de prueba, sí, porque si no lo hace, el juez se lo va a rechazar. Gracias. ¿Había otro compañero que tenía la mano levantada o alguien más? Entonces, vamos a hacer un pequeño receso, unos 10 minutos, son las 10 horas, a las 10:10 los espero por acá, aprovechemos para estirar los pies, comer algo, tomar algo, etcétera, y vamos a continuar con el trámite de nuestro juicio ordinario, que ahorita lo que corresponde es la primera resolución, la notificación, luego nos vamos con la conciliación y el emplazamiento al demandado. Bueno, nos quedamos todos conectados. Los veo en 10 minutos entonces. Gracias.